smoothie, no sé si han visto esas cosas que se toman ahora, ¿no? En Starbucks, ¿no? O sea, es básicamente porque te hicieron desear algo que ni siquiera es culturalmente autóctono, y no quiere decir que eso esté malo, ¿no? El movimiento del deseo me parece que es lo más interesante. Por un lado eso me parece, sobre pensar qué cuerpo, ¿no? Y pensar que también esa persona está inscripta dentro de un sentido común, ¿no? Ya desde el momento en que piensa eso, está inscripta dentro de un sentido común, y al mismo tiempo es una cuestión que uno puede decir machirula, puede decirlo de cualquier manera, pero que es un sentido común extendido que las mujeres, por ser bonitas, los profesores les ponen buenas notas, ¿no? Es un sentido común, es una cuestión que el chiste, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijimos que el chiste solamente, o el dicho popular, puede funcionar solamente sobre la base de un presupuesto? ¿Se acuerdan? Y que ese presupuesto era algo que no lo teníamos nosotros, sino que había sido enseñado. Entonces, la persona que escribe eso está siendo hablada dos veces, ¿se entiende? Está siendo hablada por un sentido común y está siendo hablada también por este sentido que tiene también de lo que son las universidades. ¿Sí? Mezcló dos discursos, mezcló dos discursos y reprodujo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Por eso está interesante lo que plantea María. Lo que estamos haciendo nosotros acá es, en esta cadena significante de sentidos comunes, ¿no? Hacer un ejercicio que los psicoanalistas llaman de retroacción, ¿se entiende? Es decir, ir hacia atrás y preguntarnos de dónde viene el discurso. ¿Se comprende? Decir de dónde viene el discurso también nos permite agarrar y pensarnos cuál es nuestra posición subjetiva, es decir, desde dónde enunciamos. Porque uno puede escuchar un sentido común y decir, este es un sentido común, yo no estoy de acuerdo. ¿Se entiende? Y ahí rompe con esa cadena significante. Entonces, también es un ejercicio de punto. Dicen, los psicoanalistas tienen que puntuar, ¿no? ¿Qué es la puntuación? Cuando alguien viene diciendo algo, te dicen, ¿y vos qué pensás de esto, no? ¿O por qué me dice esto? Para saberlo. Y otra cosa que decían, que dicen también los lacanianos, ¿no? Por ejemplo, Miller dice, estamos siempre hablando de citas, ¿no? Siempre todos nuestros discursos son la cita de un otro. ¿Vieron? Cuando uno agarra y le pregunta a alguien, ¿de dónde sacaste eso? No, mi viejo me decía. ¿Se acuerdan? ¿No? O cuando arranca uno y dice, no, hay un viejo dicho, ¿no? Y una de las cosas que más me molesta es cuando, que lo usa mi mamá, ¿no? Básicamente, bueno, ahí también una cuestión psicoanalítica, ¿no? También para que nos riamos un rato, para que no sea todo tan trágico. Que mi mamá usa una expresión que no sé si ustedes la han escuchado, que dice, dicen, ¿no? No, dicen que, ¿quién dice? ¿No? ¿Quién es este actor que dice? ¿No? No, dicen que Alberto Fernández, que dicen, ese dicen que es como un conjunto de gente que está hablando y no se sabe quién es, ¿no? De dónde lo saca, etc. Realidad. Eso me parece que es fantástico. Yo no le puedo decir a mi mamá, mamá, por favor, tráeme las fuentes, ¿no? Certificadas, vamos a tener un debate metodológico sobre la construcción del saber, cosa que sí les puedo exigir a ustedes, ¿no? Porque básicamente cuando está el amor en el medio, y más el amor materno filial y filial materno, eso lo tenemos que charlar más con el psicólogo que con nuestra madre, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era chico me agarraron unas broncas bárbaras, porque no me decía dicen. Entonces, todo esto también para pensar esto de los sentidos comunes, ¿no? De cómo nos operan, ¿no? Y me parece que está bueno también pensarlo. Y una última cosa les quiero decir. Hace poco escucharon también una cosa que decía este Zizek, para cerrar también este autor, que ya la semana pasada estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? Y una cosa que decía Zizek que era bastante interesante, era que decía que las redes sociales, a diferencia de lo que uno piensa, acá Rocío dice, lo dijo la tele. Es muy bueno, claro. Lo dijo la tele, es muy bueno, ¿no? Como un artefacto, ¿no? De verdad. ¿Vieron el Gran Hermano, ¿viste? El libro de Orwell. Pero Zizek dijo una vez una cosa bastante interesante que decía, y lo vamos a empezar a trabajar, lo digo porque tiene que ver con nuestro ejercicio sobre la violencia, ¿no? Pensando en la violencia en las redes sociales, uno siempre piensa que las redes sociales son un juego, ¿o no? Como que uno puede actuar un personaje, ¿sí? Entonces, como que en realidad lo que se dice en las redes sociales no implica el verdadero sentido de la persona. Y lo que dice Zizek, para pensarlo, ¿no? Es provocador, dice en algún momento, en realidad, las redes sociales muestran lo que esa persona realmente es. ¿Se entiende? Porque lo que no tiene en su entorno es el proceso de sociabilización, ¿sí? Y de sanción social que hace que uno sea lo que realmente es.
¿Se entiende? Es decir, el proceso de civilización, ustedes cuando están en una clase no dicen cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque están en un entorno donde alguien puede decirles, esto que estás diciendo es machirulo, etc. ¿Sí? Al no tener ningún elemento de limitación, de coacción externa, ¿viste? De la pequeña sanción, de la risa, de todos esos elementos que nos rodean, la persona dice lo que realmente piensa. Entonces, lo que es radical de esta postura de Zizek es que ahí estaba recién, fíjense lo que es la vida, ¿no? Acá estaba, a ver cómo es tu nombre, estaba sacudiendo el mate, yo veía que hacía así, decía que sí, yo decía, alguien me sigue, ¿no? Pero estaba sacudiendo un mate, ¿no? Las cosas de la virtualidad, ¿no? También, qué interesante. Pero cuando uno se pone a pensar en esto que plantea Zizek, tiene mucho que ver con la sociología jurídica, y lo vamos a ver después, porque básicamente el momento de autocontrol, ¿se entiende? Es un proceso de sociabilidad que se ejerce en la sociedad, ¿no? En la virtualidad, al no existir como penas ni sanciones, bueno, ahora sí hay algunas figuras penales, no sé si han visto, ¿no? Que hay sobre el bullying, el grooming, etcétera, ¿no? Pero hay algunas figuras penales, como ven, tienen que empezar a intervenir en algunos lugares. La persona es tal cual se ve. Entonces, lo que es triste, es inteligente la lectura de Zizek, porque invierte, ¿no? Lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es un juego, en realidad no es un juego, sino que es lo que uno realmente sería. Y por otro lado es bastante triste porque te das cuenta que somos todos una manga de locos, ¿no? Basta leer los comentarios del diario. Uno pasa 5 días sin leer el diario y los comentarios y uno está feliz. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora, uno abre el diario, no lean las noticias. Una de las cosas más estúpidas que yo he escuchado en la historia de mi vida en la facultad es no leen ni el diario. Para leer cosas con falta de ortografía, mal escritas, con tipos que opinan de fondo y tipes, ¿no? Que opinan de fondo. ¿Qué sé yo? No, lean un libro, precisamente. No hay que leer el coso, porque hay que leer estos libros. Hay que leer a Carl Schmitt, aunque no nos guste. Hay que leer, qué sé yo, a Lacan. Lean otras cosas, no pierdan el tiempo, ¿no? Yo siempre, o sea, eso siempre me llamó la atención. No, hay que leer el diario para estar informado, ¿no? El mandato de la información en vez del mandato del pensamiento me parece de una banalidad completamente. Claro, el tipo se levanta y lee el diario porque desde los 18 años lee el diario porque está aburrido en una oficina sacándose los mocos y pegándolos abajo del escritorio. Pero cuando uno tiene cosas que hacer y uno tiene que leer, por ejemplo, textos densos, ¿no? Uno tiene que leer Hegel en la Facultad de Derecho, tienen que leer la filosofía del derecho de Hegel, no tienen que leer el diario, ¿se entiende? Bueno, en eso tengo mis pequeñas contradicciones con respecto a lo que hay que hacer, y obviamente todo en tono de humor, ¿eh? Así arrancamos la mañana y evitamos, la tasa de suicidio del aula baja. Vieron que en pandemia uno tiene que tener estos momentos. Bueno, hoy vamos a ver entonces, hoy entremos en la clase. Pero muchas gracias María también por traer esto, ¿no? Porque es parte de lo que estamos pensando, ¿eh? Hoy vamos a ingresar. Te reí, profe, ayer se desmayó una chica en una cursada virtual. ¿Ah, en serio? Sí, salió, no sé si lo leyeron en los grupos. Terrible. Que no podían encontrar a nadie que vaya a asistir a la casa, que no sabían. Porque Pero, vivía sola además, ¿eh? vive sola y pues, estaban en clase y se desmayó. Entonces empezaron a poner en las redes que si alguien la conocía, que trataba de conectar. Al final no sé en qué terminó porque qué fue lo que pasó. Lo que Pero pasó estaba, es que la chica después parece ser que ya estaba bien y pidió por favor que sacaran las publicaciones. Lo que pasa que justo en uno de los comentarios, en el comentario donde preguntaban si alguien la conocía, me pareció bastante desatinado que alguien había compartido un posteo de ella del año pasado donde comentaba que era depresiva y que había tenido un intento de suicidio. Me parece que eso fue como que la gente se empezó como a preocupar más. La chica después dijeron que estaba bien y que habían borrado el comentario porque ella había pedido por favor que sacaran el comentario del grupo. Supongo Bueno, también para que no se preocupe la familia o algo sí, así. sí, sí. No, la verdad que esto de las redes es tremendo. Yo soy muy paranoico, ¿no? Entonces, obviamente, siempre profesor de sociología siempre tiene que tener todas esas cosas, ¿no? Bueno, como un Woody Allen, ¿no? Hipocondríaco, paranoico. Pero pensarían que lo lee un ladrón y entra y le roba. Vieron que en Argentina siempre hay yo lo pensé a eso, recién cuando ella estaba diciendo lo estaba pensando. Yo digo, sí, mirá si lo mira algún tipo y pasaron la dirección y se le aparece, sabiendo que vive sola. Pero O sea, por bueno, ahí es un dato, pero por ahí son datos que hay que tener mucho cuidado, porque vos decís una chica que vive sola, pasa en la dirección,
O sea, Sí. no sabes quién está detrás de la otra pantalla. No, por eso, por eso. Bueno, entonces, hoy volvamos entonces a la clase. Hasta acá estuvimos viendo, básicamente, este primer movimiento, ¿no?, de la cursada, que era precisamente decir, si todo es violencia, nada es violencia, ¿no? Si no tenemos un concepto de violencia, ¿sí?, básicamente, cualquier situación depende de nuestra propia subjetividad para rotularla como violenta. Sin embargo, estuvimos viendo que no es algo que pueda ser meramente subjetivo, sino que existen instituciones sociales y discursos sociales que establecen qué es la violencia. ¿Se entiende? Es decir, el dispositivo de reconocimiento de la violencia es algo que está construido histórica y socialmente. ¿Se entiende? Los dos autores que estuvimos viendo hace poco, uno se concentra, que era Pierre Bourdieu, en el proceso de construcción de este orden de cosas. Cómo a partir de determinadas instituciones, ya sea la religión, ¿no?, ya sea el Estado, ya sea la escuela, piensen que Pierre Bourdieu era un gran sociólogo también de la educación, se va a construir un sentido común y va a legitimar determinadas formas de violencia y va a castigar otras. ¿Se entiende? Es decir, mediante la no sanción de determinadas formas de violencia, se naturaliza, ¿sí? Invertimos la frase, a ver si lo entendemos. Mediante la no sanción de determinadas formas de violencia, se naturaliza esa forma de violencia. ¿Se entiende? Y se presentan, y al presentar determinadas formas de violencia como violentas, ¿se entiende?, también se están legitimando otras formas como no violentas. ¿Sí? Un ejemplo, que seguramente que está en boca de todos, siempre pasa con los pueblos originarios, ¿no? Yo les comenté que yo tengo un gran amigo que hace poco terminó su tesis de maestría y me la pasó para que la leyera, que era precisamente sobre los pueblos originarios, ¿no? Y si uno se fija todas las representaciones de lo que nosotros llamamos la barbarie, para nosotros la barbarie tiene un sentido específico, ¿o no? Que está determinado básicamente por una tradición literaria, una tradición pictórica, representacional. Hace falta que vean los cuadros, a ver si encuentro uno, se los muestro, ¿les parece? Está también dado por, no sé si conocen un cuadro que se llama El Malón, La Vuelta del Malón, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes y es una pieza hermosa. A ver si lo puedo encontrar acá, a ver si lo puedo abrir. Bueno, ese, por ejemplo, este es uno de los ejemplos, ¿no? Este es uno de los ejemplos de La Vuelta del Malón. Ahí se los muestro. Entonces, zoom. Estoy medio canchero con esto, ¿no? De compartir la pantalla. Ahí está, compartir la pantalla. ¿Lo pueden ver ahí? La Vuelta del Malón. Esta es una de las obras más importantes que se van a generar dentro de lo que es la pintura argentina. Y La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle fue básicamente pintada contemporáneamente a la campaña del desierto de Rosas. ¿Se entiende? De Rosas no, de Roca, perdón. RR, ¿no? Entonces, como ven, siempre es esto. Fíjense, el malón, ¿no?, que tiene que ver con esto, fíjense que es la imagen de la civilización que está siendo como raptada. ¿Se comprende? Entonces, el malón es esto que mezclando, acá vemos lo que han robado, ¿no?, que han robado una cruz, etcétera, viene precisamente como arrasando a esta civilización, ¿sí? E incluso el nombre mismo, para pensar este ejemplo y terminar con esto y pasar al nuevo autor que vamos a ver hoy, el nombre mismo de Campaña al Desierto es bastante significativo, ¿se entiende? Y nosotros lo estudiamos en la escuela, ¿o no? ¿Cómo se llamaban las campañas de Rosas o las otras campañas? La Campaña al Desierto. Hay un libro que hace poco escribió un crítico literario que se llama Fermín Rodríguez, que precisamente
se llama Un desierto para la nación argentina, ¿no? La escritura del vacío se llama. Y esto, con esto terminamos esta parte, ¿no? Un libro clásico de Tulio Alperindongui, que es uno de los historiadores más importantes argentinos, se llama Una nación para el desierto argentino. ¿Se entiende? Es decir, la imagen que se fue construyendo, ¿por qué había que poblar Argentina? ¿Se acuerdan que vimos el capítulo de la Constitución donde se decía fomentar la migración europea? ¿No? Y el lema gobernar es poblar, precisamente porque todo eso se asentaba en la base de un saber que decía que acá había un desierto, ¿sí? Esa imagen del desierto es algo que han construido Sarmiento, Alberdi y otros más, leyendo precisamente libros del naturalismo, sobre todo los viajes de Charles Darwin, ¿sí? Que cuando Darwin baja desde Brasil, ¿no? Desde la exuberancia, ¿no? De la selva hacia Argentina, él lo que hace una metáfora que compara la pampa, o sea, el desierto, ¿no? Y lo llama el desierto, y la compara con ese mar insondable donde uno se pierde la visión, ¿se entiende? Bueno, freudianamente sería como ese sentimiento oceánico, ¿no? Que va a plantear. Entonces, esta imagen del desierto precisamente justifica la vacancia, ¿sí? Decir que es un desierto es decir que no existe cultura, que no hay nada, ¿o no? Entonces, no estamos arrasando pueblos originarios, no estamos matando personas, sino que lo que está aconteciendo allí, básicamente, es poblar, porque entonces, ¿para qué tenemos que hacer una campaña al desierto, no? ¿Se entiende? ¿Para qué tenemos que ir? ¿Vieron cuando uno va al sur de la provincia que casi todos los parajes son Coronel Villegas, Coronel Vidal, Coronel esto, Coronel el otro? Bueno, donde llegaban mataban un par de indios y le ponían el nombre de alguno de los coroneles que acompañaban, ¿no? Entonces, digo, esta campaña al desierto, precisamente, al llamarlo desierto, lo que está haciendo es un acto de violencia simbólica. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo, mediante la literatura, las representaciones pictóricas, se va generando un sentido común que lo que ocluye es el acto de violencia sobre el cual se funda supuestamente la nación argentina. ¿Se entiende esto? Entonces, ahí me parece bastante interesante la inversión que hace este crítico literario que se llama Fermín Rodríguez, porque dice que no es una nación para el desierto argentino. Lo primero que se tuvo que construir precisamente es un desierto para la nación argentina. ¿Sí? Solamente sobre el presupuesto de la nada, de que no hay nada, de que es un desierto, puede fundarse precisamente esta construcción que básicamente fue repartir tierras para los sectores oligárquicos de la provincia, del país argentino. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que este es un acto, en algún punto, de narrativa historiográfica que hoy en día está bastante deconstruida, pero que si uno le pregunta a nuestros padres, ¿no? Que fueron a la escuela normal, ¿no? Esta escuela muy de este tipo, te dice, no había nada, estaban los indios que eran unos locos con los malones y mataban a los pobres blancos, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos dispositivos de justificación, etcétera, funcionan también, ¿no? Precisamente a partir de la construcción de lo que se llamó una violencia simbólica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Entendemos? Esos son lo que estuvimos viendo con Bourdieu y también las formas de deconstruirla que estuvimos viendo con Zizek. Hoy vamos a ingresar entonces en una autora. Este ejemplo que les di, ¿no? Histórico, es bastante iluminador, pero pueden hacerlo con un montón de otros ejemplos. Y piénsenlo para el trabajo final. Pueden hacerlo con el rol de las mujeres, ¿se entiende? El rol de las mujeres. Pueden hacerlo con la figura de los niños, ¿no? La figura del menor, ¿sí? La figura de, ahora son niños, que antes eran considerados menores. Todas estas imágenes, ¿sí? Que tienen que ver con discursos sociales que construyen algo. Sabrina, ¿querés decir algo? Sí, te quería hacer una pregunta sobre el texto de Zizek que me quedó de la clase pasada y no te la había hecho. A mí me llamó la atención, capaz que no era lo más importante teóricamente del texto, pero me llamó la atención porque él dice que cuando alguien te relata una situación violenta, mientras más prolijo y con más detalle sea el relato, es donde más tenemos que dudar. No sé si usa la palabra dudar, pero de que esa situación sea así como lo están contando. Sí, porque en realidad lo que está diciendo ahí, bueno, Zizek también es medio fantasma en algunas cosas, ¿no? No tomemos todo como
como todo lo que dice, porque es un provocador, ¿no? Está bueno ver un tipo provocador en un momento donde no se puede provocar, ¿no? Lo que pasa, claro, uno puede provocar desde la teoría lacaniana o puede provocar desde Twitter, ¿no? O sea, lo interesante es invitar al pensamiento. Entonces, lo que está planteando ahí, lo que dice Zizek, es que una experiencia traumática lo que va a generar es un discurso que no puede ser reconstruido de una manera lineal. ¿Se entiende? O sea, básicamente el trauma opera en determinados lapsus, cortes, ¿no? No conocer el tiempo, no conocer la duración, ¿no? Todos estos actos son como, podemos plantearlo, disrumpen un orden narrativo, ¿sí?, que pudiéramos tener frente a una experiencia no violenta. ¿Se entiende? Eso habría que preguntárselo a una persona especialista, a un psiquiatra, a un psicólogo. Él es doctor en psicología, ¿no? O sea, sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero es interesante la propuesta, ¿no? De pensar también hasta dónde podemos tener una linealidad, ¿no?, de relato, ¿sí?, luego de una experiencia traumática. ¿Se entiende? Un poco esto. Es interesante. Esto no se puede usar ahora para hacer una pericia, ¿no? Vamos a hacer pericias. ¿Se entiende? Vamos a sentarnos así porque leímos un texto de Zizek, vamos a hacer pericias. Pero son indicadores, ¿no?, de algunas de las posibilidades que tenemos para pensar este concepto. Hoy vamos a empezar entonces, que ya empezamos como 6 veces y seguimos atrapados porque se den cuenta que son temas tan apasionantes que cada ejemplo, en cada elemento podemos encontrar, ¿no?, algo sobre lo cual trabajar. Hoy vamos a empezar a trabajar con una filósofa, una de las filósofas, y en realidad ella se definía a sí misma como cientista política, ¿no?, más importante, que se llama Hannah Arendt, ¿no?, y con un texto que se llamó On Violence, ¿no?, sobre la violencia. Este texto de Arendt, que ustedes tienen para trabajar y para leer, a diferencia de los textos que estábamos viendo, que eran una pregunta radical, ¿no?, sobre la violencia y sobre las formas de violencia escondidas, el texto de Arendt se va a acercar mucho más a nuestro modo de proceder porque va a, primero, definir a priorísticamente categorías. ¿Se entiende? Definir categorías y las va a utilizar en un campo determinado. Lo bueno de ahora es que fíjense cómo estamos afinando el lenguaje, ¿o no? Ya ahora si les digo campo, ya saben de lo que estamos hablando, ¿o no? Entonces, en un campo determinado, que es el de la ciencia política, ¿sí? Es para analizar hechos políticos. La gran pregunta viene de la filosofía política y es pensar la política. Arendt describe este libro en un contexto en el cual la violencia, sobre todo revolucionaria, y las formas de violencia para buscar un cambio de las estructuras, se estaba presentando como una posibilidad abierta, ¿sí? Ustedes vieron las citas de Bertrand de Jouvenel, ¿no? Ustedes vieron la cita, y sobre todo hay algo que está ahí siempre en el ambiente, que es una frase, ¿no?, de von Clausewitz, que dice que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. ¿Se entiende? Eso es una de las grandes herramientas de debate y de una de las cosas que va a tratar de debatir Arendt, ¿no? Porque básicamente quiere correr la política de este presupuesto de la guerra, ¿sí?, que es el presupuesto schmittiano del amigo y enemigo, ¿sí?, algo que ha vuelto en los últimos tiempos. ¿Vieron? No sé si conocen a Ernesto Laclau o a Chantal Mouffe, ¿no? Entonces, estos autores parten del principio de la política como amigo y enemigo, ¿entiende? Recuperan un libro de Carl Schmitt que se llama El concepto de lo político para pensar la política. Bueno, Arendt va desde otro punto, parte de otro punto. Y otra cosa que va a tener Arendt en vista es los límites de la violencia y qué pasa cuando alguien piensa que la guerra es la continuidad de la política por otros medios,
en un contexto donde ya se saben los efectos de las bombas atómicas. ¿Se entiende? O sea, no se puede pensar la violencia de la misma manera que se pensaba el concepto de guerra justa, ¿no? En el siglo XVIII, en un contexto donde tenemos lo nuclear, ¿sí?, como una amenaza de destrucción del género humano. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los límites de la violencia? También es una pregunta que se va a hacer. Vieron que hoy en día vieron que nosotros no tenemos miedo nuclear. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, están las bombas nucleares, ¿o no? Están los botones rojos, están. Pero en algún punto nosotros no pensamos en lo nuclear como algo, bueno, y por eso es importante pensar los contextos, ¿no? Hoy tenemos miedo a la pandemia, ¿sí? Bueno, en el contexto de Arendt, lo que se le tenía miedo era la pregunta radical que uno se hacía era por el fin de la vida en la Tierra, que era una posibilidad, y es una posibilidad, lo que pasa es que nos olvidamos. ¿Se dieron cuenta de eso? Cómo nos olvidamos de algo que haya vivido en los años 60, era un tema constante, ¿no? A ver qué pasa en contexto de Guerra Fría, era un día se levantaba uno, imagínense, con los locos que tenemos como gobernantes, ¿no? Que de repente agarran y dicen, bueno, hoy toco este botón y listo, se va todo. Hay una película que está muy buena con Christopher Walken, que representa un poco esta época, que es sobre un libro de Stephen King. Después voy a buscar a ver cómo se llama la película esa, que es sobre precisamente un tipo que vuelve bueno, Stephen King, esas cosas que nos gustan para el sábado, ¿no? El sábado a la tarde. Bueno, pero tiene que ver con esto del holocausto, digo, como un contexto, era un tema recurrente. Como el cierre, ¿no?, de la posibilidad de la vida en la Tierra a través de la guerra y del uso de las armas. Entonces, lo que va a hacer Arendt, y volvemos al texto ahora, y se los presento, así después lo pueden leer, no sé si lo han leído ya. Lo que va a hacer Arendt es responder a una pregunta básica que dice, hay una confusión radical en todos los textos entre la palabra fuerza, potencia, violencia, ¿sí?, coacción, autoridad. Cuando alguien habla, intercambia, ¿no?, opera un intercambio entre estos distintos términos y sin precisarlos, ¿se entiende? Entonces, lo que uno ve como fuerza, el otro puede describirlo como violencia. Lo que uno ve como coacción, esperen un segundo, pueden verlo como lo que uno ve como coacción, ¿no?, puede ser visto como violencia. Aquí llegó mi novia, que ella es especialista en Hannah Arendt, así que es como que me siento doblemente inhibido. Entonces, ¿cuál es la cuestión, no? Acá. Lo que va a hacer Arendt es definir a priorísticamente los términos. ¿Se entiende? Ella va a decir, esto es la violencia, esto es el poder, esto es la fuerza, esto es la potencia. ¿Se comprende? Entonces, como ven, ya tenemos un cambio radical con respecto a los autores que estuvimos viendo antes que se preguntaban por las condiciones de posibilidad para definir la violencia. ¿Sí? Se estaban preguntando qué estamos haciendo cuando definimos violencia. Arendt dice, tenemos que usar el concepto, pero tenemos que usarlo con cuidado y para eso lo va a definir a priorísticamente. A partir de ahí se va a generar un conjunto de tensiones en este texto entre, por ejemplo, la palabra poder y violencia. ¿Sí? El tema es poder y violencia. Y entre potencia y fuerza, ¿no? Entonces, vamos a verlo rápidamente para detenernos en algo que es el núcleo del texto, que es cuando ella ingresa al análisis de lo político, ¿no?, de la política. Profe, además ella se confronta con Weber, ¿verdad? Con el poder que plantea Weber del Estado. Exactamente. Piensen que estuvimos hablando y que vamos a ingresar ya pronto, la clase que viene, en lo que es Hobbes, ¿no?, como uno de los elementos para pensar esto de
la violencia legítima, ¿sí? El monopolio de la violencia legítima como definición de Estado, ¿se entiende? Entonces, que ya lo venimos anticipando porque empezamos por Bourdieu, que Bourdieu ya la radicaliza, ¿no? Dice, no es solamente violencia como coacción, ¿sí? Como fuerza, un policía pegando un palo, sino también es un maestro enseñando, diría. O sea, en términos, es interesante, ¿no? Pero bueno, cuando uno radicaliza, no vamos a andar con pequeñas cosas, ¿no? Si no, ¿para qué vamos a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Arendt? Lo primero que va a decir es, cuando hablamos de fuerza, tenemos que hablar de fuerzas de la naturaleza, ¿sí? No tenemos que hablar de fuerzas de la naturaleza que también nos van a hacer acordar a determinados desarrollos que va a tener el hombre que pueden ser llamados fuerza también, ¿no? Cuando veamos la figura del puer robustus, que es algo que vamos a ver también, más adelante, que es uno de los temores que va a tener Hobbes y que tiene la filosofía política, que ¿cuál es? Que es el joven fuerte que todavía no desarrolló el dispositivo de autocontrol. ¿Se entiende? Alguien que crece en fuerza, masa muscular podemos decir, pero que todavía no desarrolló el dispositivo de autocontrol que hace que reprima esa fuerza, ¿o no? Ahí surgieron, y van a surgir seguramente varios ejemplos, ¿no? Que ustedes seguramente han sufrido, todos hemos sufrido, ¿no? Los puer robustus, ¿no? Que precisamente una de las necesidades de la escuela precisamente es que todos estos tipos no salgan a pegarle a uno cuando va por la calle, de un lado o del otro. Bueno, entonces, Arendt también va a decir, por ejemplo, una separación, que es la que a mí me interesa pensar ahora, entre la violencia y el poder, ¿sí? Y quiero que nos detengamos en esto, así vamos cerrando también un ratito la clase y pueden ponerse a leer el texto. La pregunta por la violencia y el poder es una pregunta básicamente del funcionamiento del gobierno. Y cuando Arendt está pensando en la palabra gobierno, está pensando en la capacidad de mando que se tiene en toda sociedad política. ¿Se entiende? Gobierno no es poder ejecutivo, ¿no? Un gobierno son los tres poderes. ¿Se entiende? Es la capacidad de mando que puede estar distribuida y puede estar organizada de diferentes maneras, pero es una capacidad de mando. ¿Y cuál es la diferencia entre el ejercicio del poder y el ejercicio de la violencia? Lo que va a decir Arendt es que el ejercicio del poder requiere la concertación de todos, contra uno, todos contra uno. Se necesita este carácter de asamblea, ¿sí? O este carácter de legitimidad de que todos le damos el mando a uno que tiene el poder. ¿Se entiende? La violencia es la inversión de esta lógica de poder. Es el carácter instrumental de uno contra todos. ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr precisamente una forma de dominación, que es una palabra técnica, ¿no? Que tiene que ver con el alemán Herrschaft, que lo debemos a Weber, ahí como decía María, ¿no? Esta discusión con Weber. ¿Cómo podemos pensar entonces la dominación del uno contra todos? Y ella va a decir, básicamente, porque la violencia es un carácter instrumental que aumenta la potencia del uno contra todos. ¿Se entiende? Este carácter instrumental puede estar dado por precisamente las armas que uno tiene, ¿no? Para reprimir o para amedrentar a los otros, ¿sí? Los tanques en las calles, ¿no? La policía. ¿Vieron cuando uno ve determinados... hay determinadas formas, ¿no? de ejercicio político que están muy respaldadas por el uso de la violencia instrumental. Siempre es instrumental la violencia para Arendt,
es precisamente multiplicar la potencia que uno no tiene, entonces recurre a medios técnicos, y ahí está el problema de la técnica también, ¿no? Como un problema ético y filosófico, recurre a elementos técnicos para precisamente dominar al resto, ¿sí? Puede ser desde la radiofonía, ¿no? Piensen los modos que uno puede llegar a tener para que una persona siga su mandato, ¿no? Es lavarle la cabeza, ¿o no? Vieron que siempre agarramos y hablamos de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para Arendt es una forma de violencia, pero también existen formas directas que están representadas por precisamente los medios técnicos, como pueden ser tanques, ¿no? Camiones hidrantes, ¿se entiende? Es decir, cuando no hay legitimidad de un todos, ¿sí? Sino que hay de uno que ejerce, por medio de la violencia, la supresión del todos. ¿Se comprende? Es decir, si hay consenso del todos, ¿eso qué significa? ¿Qué es? Poder. ¿Sí? Si hay un ejercicio que requiere una instrumentalidad, es decir, mecanismos técnicos para que todos sigan lo que dice uno, ¿frente a qué estamos? Violencia. Violencia. Es bastante interesante, entonces, empezar a pensar una frase que ahora les voy a leer, que está en la página, si quieren anótenla, me parece que es fundamental, en la página 71 de la edición que tiene subida a la página web, ¿sí? al campus. Y Arendt dice, al final, infine, vieron que algunas personas dicen infine, ¿no? Bueno, no, es infine, es latín, no es inglés, ¿no? Infine, ¿no? Dice Arendt, en este último párrafo, el poder no necesita justificación, ¿no? Siendo como es inherente a la verdadera existencia de las comunidades políticas, lo que necesita es legitimidad. Estemos atentos a esto porque es muy importante para el derecho también. El poder necesita una legitimidad, ¿sí? Dice, el poder surge allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que pueda seguir a esta. Esto es fundamental. La legitimidad, entonces, es algo que ocurre en el pasado y que nos retrotrae a una reunión inicial donde todos nos ponemos de acuerdo para otorgarle a alguien el poder. ¿Se entiende? Estamos dentro de la matriz, entonces, del contractualismo, ¿o no? Y las elecciones. Las elecciones vendrían a ser precisamente una acción que sigue a esa reunión inicial que juega como presupuesto para que se hagan diferentes reuniones. ¿Se entiende? Necesitamos entonces precisamente la idea del pacto originario para poder pensar el poder. ¿Sí? Toda la teoría contractual en la que se funda la tradición occidental. ¿Se acuerdan cuando leemos, y vamos a leer al padre, al inventor de todo esto, que es Hobbes, pero que nosotros lo vemos más por Rousseau, ¿se acuerdan? En derecho político, cuando vemos las teorías contractualistas, ¿no? A Locke, sobre todo, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno sigue una tradición. Entonces, esta legitimidad, como vemos también, es una construcción discursiva donde como comunidad política nos imaginamos y nos pensamos. ¿Se entiende? Existe un elemento narrativo que otorga la legitimidad del poder. Nosotros tenemos algo que se llamó Revolución de Mayo, ¿no? Y después tenemos la Asamblea del año 13, ¿se acuerdan? Y después tenemos la Constitución Nacional, ¿no? Todo lo que estudiamos en historia constitucional son precisamente los elementos que nos guían en esto que se llama este pacto fundamental que da legitimidad al poder. ¿Se entiende esto? En oposición a la legitimidad del poder, que se piensa hacia el pasado,
lo que aparece es una frase que es hermosa, que dice: la violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. ¿Sí? La violencia, esto está en la página 71-72, así que no hace falta que lo anoten, lo van a ver ahí. Puede ser justificable, pero nunca será legítima. ¿Y cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos de violencias justificables, pero que carecen de legitimidad? ¿No? Carecen de esa asamblea originaria, ¿se entiende? Y dijimos que tienen métodos técnicos, al mismo tiempo que es de carácter puramente instrumental. Precisamente en una figura que nosotros sabemos muy bien desde el derecho romano, y que en Argentina lamentablemente se utilizó siempre, que es esta, ¿no? La dictadura. ¿Sí? La dictadura. Porque si se acuerdan, la figura del dictador se establecía pensando en un fin futuro y se le daban todos los medios para su cumplimiento. ¿Se entiende? La dictadura es cuando se le otorga a una persona una comisión, de ahí viene esa palabra, ¿vieron la palabra que nosotros ahora comprendemos? Porque es la palabra comicio, ¿no? Una comisión, cometere, para que realice todas las acciones necesarias sin límite para llegar a un fin determinado. ¿Se entiende? ¿Cuándo aparece eso en Roma y cuándo eso va a ser utilizado siempre como legitimación? Cuando se entiende que existe un peligro de la desaparición del Estado. ¿Sí? Frente a la posibilidad de la desaparición del Estado, que es cuando, en la guerra, ¿sí? En la guerra civil o en la guerra exterior sobre todo. En ese contexto él ejerce precisamente un acto de otorgamiento de medidas extraordinarias, extra ordinem, ¿se entiende? Es decir, de carácter instrumental, que se justifican por el destino, por el futuro, ¿se entiende? ¿Qué es la justificación? Salvar a la patria en el futuro, ¿sí? Siempre la violencia se justifica hacia el futuro, no se legitima, la violencia no es legítima para Arendt, pero se puede justificar, ¿se entiende? Existen ejercicios de la violencia que se justifican. No quiere decir que nosotros lo pensemos que están correctos, pero vemos que funcionan en dos planos distintos. El poder no necesita justificación desde el momento en que uno elige, ¿o no? Ahora, las medidas extraordinarias sí necesitan precisamente una justificación. ¿Se comprende esto? Y la justificación está mirando hacia un destino que está puesto en el futuro, no está puesto en el pasado. Suspendemos sus garantías constitucionales, ¿se entiende? Porque estamos evitando el colapso. ¿Se comprende esto? Entonces son medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias pueden ser concebidas como violencia, pero pueden justificarse. Pero pueden justificarse. ¿Sí? Por eso, y con esto se los dejo, tenemos decretos de necesidad y urgencia. ¿Se entiende? El decreto de necesidad y urgencia termina con la necesidad de una aprobación a posterior de lo realizado por quienes. ¿Quién tiene que luego hablar sobre la legitimidad del acto? El Congreso. El Congreso, ¿se entiende? ¿Qué está haciendo el Congreso? Justificando, ¿se entiende? Que la medida se correspondía con el fin determinado. ¿Se entiende? ¿Y por qué es una necesidad y urgencia? Precisamente porque es un remedio técnico, ¿sí? Que lo que están pensando en ese momento es en el carácter instrumental. Los instrumentos que necesitan para llegar a este resultado futuro tienen que ser extraordinarios. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Se comienza a entender cómo funciona la diferencia entre lo instrumental? El carácter de la violencia es entonces instrumental, puede ser justificado pero nunca es legítimo, y tiene la relación entre uno contra todos. El poder es otra cosa. El poder funciona a partir de un pacto primigenio, o sea, se fundamenta en una razón de legitimidad histórica, ¿sí? Aunque que se convierte también en narrativa, no necesita de una justificación, porque ya es legítimo per se, y es básicamente el ejercicio de lo que todos desean. ¿Se entiende? Es el todos contra uno. Es el todos contra uno. Hay miles de ejemplos. Esto se los dejo para que empiecen a pensar por qué Hannah Arendt realiza esta operación, porque esto le permite empezar a analizar diferentes procesos sociales. ¿Se comprende? A nosotros nos permite pensar procesos sociales. No solamente de Argentina, piensen lo que pasó en Chile recientemente. Vieron que va a haber un cambio constitucional en Chile, ¿no? Era un montón de personas en las calles diciendo queremos que esto cambie, ¿o no? ¿Cuál era el poder que ahora podemos decirle que era violento, ¿no? Porque era de uno en contra de todos, ¿se entiende? Carabineros en las calles pegándole a la gente que manifestaba, ¿no? ¿Sí? Se vota, se hace un pacto, o sea, se vota y ¿qué gana? Hay que reformar la Constitución, ¿o no? Es decir, se quiere dar un nuevo carácter legítimo a un sistema de poder. ¿Se entiende? Entonces, todos estos elementos que nos otorga Hannah Arendt tienen que ver con que ella está pensando la violencia en el campo político. En el campo político. Lo interesante, y esto es lo que la puerta que nos abre, y ahora los dejo para que hagan las preguntas, es que para estar basada en todo esto, ella lo dice expresamente, tiene que referirse a toda la tradición occidental de pensamiento político. ¿Sí? No es algo que ella está realizando, inventando categorías, sino que parte de un análisis de una tradición, que es la tradición que nosotros tenemos que empezar a recomponer ahora, para pensar también cómo el sistema jurídico piensa el tema de la violencia. ¿Se entiende hasta acá? Arendt, entonces, nos sirve como un mecanismo de análisis para cuestiones del presente que está fundado en la tradición de pensamiento político occidental. Entonces, para comprender a Arendt y también para comprender nuestra visión sobre la violencia, tenemos que empezar a reconstruir cómo se pensó la violencia en la historia. ¿Se entiende esto? Por eso vamos a empezar a ver a Hobbes, ¿sí? Por eso vamos a empezar a ver que la forma de evitar la violencia del todo contra todos es estableciendo una sola fuente de violencia, que es la del soberano. ¿Se comprende? Se comprende por qué las teorías contractualistas, ¿no? Y se comprende también algunos efectos que va a tener, por ejemplo, en la psicología de Freud, ¿no? En el malestar en la cultura, vamos a verlo luego más tardíamente, que piensa precisamente el instinto de agresividad del hombre. ¿Sí? Todas estas cuestiones que están siempre atravesadas nosotros ya hablamos, ¿se acuerdan del arbitrario histórico? Que nosotros los tenemos naturalizados. Nosotros pensamos que sin educación, ¿qué hace el hombre? ¿Qué es? Sin educación. Un delincuente. Un delincuente, un violento, ¿o no? O sea, hay que formarlo, ¿sí? Por eso vamos al jardín de infantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la metáfora del jardín, ¿no? Como este carácter tutorial, ¿no? Por eso tenemos institutos de menores, por eso tenemos un montón, por eso es obligatorio ir a la escuela. ¿Recuerdan las discusiones entre Alberdi y Sarmiento sobre la escuela? No sé si las han podido leer, ¿no? En historia. Bueno, ahí tenemos precisamente decir cómo podemos hacer para que estos tipos trabajen y no hagan escándalo. ¿Se entiende? Es básicamente
una pregunta que seguimos haciéndonos constantemente, ¿no? Y vamos a empezar a ver también otros autores. Hasta acá les cerró un poco más lo de Arendt, el texto que tenían que leer, y qué es lo que a mí más me interesa, que podamos ver que la violencia para Arendt es una forma de potenciar, ¿no? Utiliza la palabra potencia, ¿no? Es una forma de multiplicar la potencia del uno en contra del todos. ¿Sí? Y esto envuelve la cuestión de la técnica, etc. Lo que es interesante es que Arendt está pensando en lo político. Hay determinados espacios, y volviendo a uno de los ejemplos que nos dio Juan, la clase hace unas clases que me pareció que todavía no la puedo resolver, ¿no? Por eso también la planteo, para que ustedes la puedan resolver, que es, ¿qué pasa cuando una persona, que es un uno, posee los medios técnicos en contra de todos, pero no es gobierno? ¿Se acuerdan el ejemplo de Twitter? ¿De Twitter era lo que habíamos visto? ¿No? Entonces, esto es una pregunta. Esta es una pregunta que se abrió acá al comienzo del curso y que, bueno, vamos a tratar de resolverla entre todos, ¿no? Con el correr del tiempo. Pero como ven, existen desplazamientos que nos permiten pensar más allá de lo político como gobierno y empezar a ver también otras formas, nuevas formas, ¿no? De ejercicios de lo que podríamos llamar instrumentalización de una potencia de un uno contra todos. ¿Se entiende? Podríamos preguntárnoslo, ¿no? O sea, Donald Trump lo votaron no sé cuántos miles de personas, ¿no? O millones de personas lo votaron a Donald Trump. Y sin embargo, uno decide técnicamente, ¿se entiende?, que ese otro no tiene que tener voz. Es extraño, y obviamente, fíjense que yo no estoy defendiendo a Donald Trump, ¿eh? Ahora sale, ¿no? En los medios sale, un profesor de Derecho defiende a Donald Trump, ¿no? Y te tiran huevos en la casa, ¿vieron? No, pero son preguntas que tenemos que empezar a formularnos. Preguntas, ¿se entiende? El objetivo, la cuestión no es la respuesta. Lo importante es la pregunta. ¿Sí? Cuando ustedes hagan una tesis doctoral, van a hacer una pregunta y van a estar 5 años para responderla. ¿Pero qué es una tesis? Es una buena pregunta, ¿no? Así que bueno, ahora les dejo la parte de las preguntas y los comentarios. Háganse cargo. Pueden empezar, ¿eh? Si quieren se anotan acá o pueden levantar la mano. Sí, profe. Te escucho, Norberto. No, me quedé pensando si de alguna forma a la falta de poder se cubre con violencia o viceversa, digamos que hay como una coexistencia entre uno y el otro, aunque hay diferencias, como dice usted, pero ante la necesidad de la falta de poder de uno aparece casi automáticamente la violencia. Exactamente, Norberto. Vas a encontrar un fragmento de Arendt que va en ese sentido. Hannah Arendt, vamos a pronunciarla bien, dice en un momento que la violencia y el poder nunca van a aparecer desprendidos, ¿no? Como tipos puros. Este es puro poder y esta es pura violencia, ¿no? Todo poder necesita determinadas cuotas de lo que podríamos llamar métodos instrumentales, ¿entendés? Y por otro lado, no es que la violencia va a ejercerla un uno contra todos, ¿no? Que sería como Nerón, ¿no? Quemando Roma, esas imágenes, ¿no? Siempre existen cuotas, ¿no? No existen siempre elementos aislados, como bien vos decís. Eso lo establece Arendt. Pero existen, me parece, algunos momentos donde podemos observar que la utilización de medios técnicos, ¿no? Este carácter instrumental para el aumentar la potencia, en determinados momentos de la historia son mucho más fuertes, ¿no? que en otros, ¿sí? En las sociedades democráticas, supuestamente nos tenemos que dejar convencer por el mejor argumento, ¿o no? Sí. Y la potencia... Sí. Dicho en términos de Habermasian. Sí, no decía, y la potencia de alguna forma es tratar de aumentar la autoridad de uno. No, no hay que mezclar autoridad y potencia, ¿no? La potencia vendría a ser como esas características inherentes que tienen algunos sujetos, ¿no? De desarrollar determinadas cosas o determinadas actitudes o aptitudes
que a uno lo convenzan, ¿no? O que a uno lo hagan seguirlo, ¿sí? La autoridad es uno de los conceptos más difíciles, porque la autoridad, para Arendt, se refiere a una tradición que establece en un lugar de, vieron que haya la palabra es autoritas, ¿no? Que es aquel que ya goza de una legitimidad por pertenecer a una tradición, ¿sí? Y es representante de una tradición. Está colocado por una serie de discursos en un espacio donde básicamente ya establece una forma de orden, una forma normativa. Ustedes piensen que nuestro discurso de derecho es altísimamente autoritativo, ¿no? ¿Vieron que siempre nosotros nos referimos a la autoridad o no? Como dijo tal, ¿se acuerdan esto que habíamos dicho al principio que dice que venía del psicoanálisis, que todos son enunciados, siempre estamos hablando de citas, siempre estamos citando a alguien, ¿o no? Nuestra particularidad es que nosotros estamos siempre citando fuentes de autoridad, que puede ser la corte, ¿no? Puede ser los autores del derecho, que es la doctrina. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando estudiamos las fuentes del derecho? Sí. Digamos la doctrina de los autores, dice, como dice el doctor no sé cuánto, ¿no? El doctor no sé cuánto se presenta, ¿no? Con un monio, ¿no? Una cosa así. Toda esa performatividad que tienen que hacer, ¿se acuerdan cuando hablábamos en Pierre Bourdieu, cuando hablábamos sobre el capital simbólico, ¿no? La figura del escándalo, ¿no? Del jurista que se escandaliza. ¿Cómo puede pasar esto, no? Una cosa así. Y después vos lo ves al tipo, es retrucho, ¿no? O sea, ahí cae, ¿no? El capital simbólico, ¿no? Etcétera. Pero todo este revestimiento de capital simbólicos y todas estas performatividades tienen que ver precisamente con el mantenimiento de la autoridad. ¿Se entiende? Con esta posición que uno ya no va a juzgar como negativa. ¿Sí? O precisamente la autoridad lo que tiene, y esto lo dice Zizek, un padre que anda pegándole al hijo porque cada 5 minutos no tiene autoridad, lo que tiene es violencia. ¿Se entiende? Claro. ¿Dónde reside la autoridad? Dice Zizek. En que no hace falta pegar. Claro. ¿Se comprende? Es bastante interesante porque una persona que te mire te dice, portate bien, ¿no? Ahora, si el tipo anda pegando por todos lados, está socavando su autoridad, porque es un loco, ¿se entiende? Ahora, la autoridad tiene un proceso de desgaste, ¿verdad, profesor? O sea, Totalmente. a medida que va pasando el tiempo uno va perdiendo autoridad. Con los hijos, puede pasar con cualquiera. No necesariamente, porque existen personas que tienen una autoridad que no se desgasta, ¿no? Si hace lo que es esperado que haga, ¿no? Sí. Pero sí es verdad lo que vos decís, Norberto, que hace poco lo estaba pensando, que vieron que estamos en un mundo que nos aburrimos, vieron que la palabra aburrimiento es una palabra nuestra, ¿no? De nuestra generación, le digo a los que nos hacemos los jóvenes, ¿no? Porque ya están bastante grandes, ¿no? Entonces, el aburrimiento es algo nuevo, ¿no? Mi papá nunca dijo estoy aburrido, ¿se entiende? El proceso de aceleración que tuvo el capitalismo en términos de consumos culturales hace que rápidamente tengamos que cambiar de una cosa a la otra, ¿o no? Antes, un ejemplo que a mí me pasa, y ahora que lo veo a Norberto, que fue el que puso la pregunta, cuando uno era chico, ¿se acuerdan que se compraban compacts? ¿No? Entonces uno se compraba un compact y lo escuchaba, no sé, 60 veces al compact, y lo escuchaba entero, de la canción 1 a la 20, ¿no? Hoy en día uno se aburre rápidamente, hoy en día la unidad de audición es la canción, ¿o no? Entonces, hoy en día los medios técnicos hacen que se haya acelerado el proceso de, podemos decir esto que dijo Norberto, de que decae la autoridad. Yo creo que la autoridad reside en figuras, ¿no? No en personas, ¿sí? En la figura presidencial, en determinadas figuras, ¿entiende? Lo que va a pasar, me parece, en el futuro es que todos los debates que hemos hecho sobre la reelección, creo que estamos en un momento donde donde la reelección no se va a aplicar nunca más porque la gente se cansa muy rápido, ¿se entiende? Puede llegar a haber esto es una hipótesis de trabajo, puede ser completamente estúpida también, como toda hipótesis de trabajo, pero son las que sirven. Pero si se ponen a pensar, Macri no religió, Donald Trump no religió, en que todo el mundo lo piensa, ¿no? Tradicionalmente siempre se religieron los presidentes, ¿o no?
salvo que haya conflicto, que lo maten, ¿no? En Estados Unidos los matan, ¿no? Acá se van, en Estados Unidos los matan, pero bueno, salvo que lo maten, ¿no? Que es una tradición norteamericana, o que se vayan en helicóptero, que es una tradición argentina, salvo que pase eso, generalmente desde la reforma del 94, etc., la reelección era algo que era como que se tenía que dar, ¿o no? Pero me parece que también hay un cambio social muy importante, ¿no? Que me parece que es esto del desgaste y del aburrimiento. Yo a Alberto Fernández, por más que haga el mejor gobierno del mundo, yo no lo quiero ver más. Lo asocio con la pandemia, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende estas cosas? Estas cosas que funcionan a un nivel inconsciente y que tienen que ver con un momento determinado, ¿no? Que es como uno no quiere ver más al padre, ¿no? O a los amigos. ¿Vieron que uno cambia de amigos rápidamente, de grupo de amigos? Porque ahora dice, este siempre con la misma cantinera, me aburro, ¿viste? Me voy, ¿no? Digo, todo esto, ¿no? Que estamos en una sociedad de mayor movilidad, de mayor aburrimiento, creo que tiene efectos sobre lo político. ¿Se entiende? Sí, algo de eso dijo él el otro día en el último discurso, que dijo, mi gobierno se ve signado por la pandemia. O sea, que prácticamente sus 4 años de gobierno van a ser todos tildados si esto no se frena. No, pero totalmente, pero por más que haga el mejor gobierno del mundo, no sé si me explico, por más que haga el mejor gobierno, imagínense que compra 10 millones de vacunas, o más, ¿no? Son como 30 millones de vacunas, nos vacunamos todos, explota la economía, estamos todos felices, yo no lo quiero ver más al tipo. Digo, en términos psicoanalíticos de ver a alguien porque uno está aburrido, ¿no? No es broma lo del aburrimiento, digo, es una pregunta que tenemos que hacernos socialmente, ¿se entiende? ¿Dónde funciona la sociología? La sociología funciona en preguntas que a veces parecen que no son lo suficientemente válidas. Es ahí. Sabrina, tenías una pregunta desde hoy. Sí, pensando en esto de que el poder, en el poder legítimo y que la violencia, por más que sea justificable, nunca sería legítima. Yo pienso en la Alemania de Hitler, digo, era un poder legítimo, porque fue un poder legítimo, pero en el transcurso de los años fue cambiando, y de hecho ya para el momento en que él ya en sus últimos días, digamos, no lo apoyaban ni siquiera los alemanes, digamos, no era una cuestión de judíos o no judíos, se transformó en violencia. O sea, desde un poder que era legítimo en principio, se fue transformando en algo que es violento y que no, supuestamente, no, o sea, no podría ser legítimo, pero venía de un poder legítimo. Hay que ver, o sea, fíjense que acá estamos en un problema que vamos a tener siempre cuando tratamos de ver ejemplos históricos, ¿no? Ustedes saben, hoy en día, siempre cuando se piensa vieron que todo el mundo dice, es la narrativa, ¿no? Como dicen, el relato, ¿no? Es el relato. Pero es una palabra que apareció, que es muy interesante, porque en realidad la historia hoy se piensa en términos de narrativas, ¿sí? Hoy no puede uno olvidarse de la teoría literaria y pensar que uno va a hacer historia. Cuando decimos esto la palabra clave, piensen siempre en esto, es la trama. ¿Se entiende? ¿Cómo se traman determinados hechos históricos? ¿Sí? O sea, uno va y encuentra un montón de hechos históricos. El primer elemento de una trama histórica, para hablar de un relato, ¿no? Todo es relato, ¿se entiende? O sea, si quieren lean a Hayden White, que se llama los textos sobre historia ficcional, ¿no? ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene que poner, y el primer elemento del relato es donde uno pone el comienzo, ¿o no? Donde uno pone el comienzo ya es estructural del relato, ¿o no? Si yo quiero escribir la historia de la decadencia argentina y la pongo en 1955, en el golpe que derroca Perón, se entiende ya el sentido que va a tener esa narrativa, ¿o no? Si yo digo son los últimos 70 años y lo pongo en Perón, se entiende ya el sentido que va a tener la narrativa. No hace falta que me expliquen nada, ¿se entiende? O sea, somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que hay que se va a tramar en torno a eso. Ahora, la pregunta es esta. Hitler comienza con actos de violencia totales. ¿Se entiende? Salían a pegarle a la calle, salían con las Sturmabteilung, ¿no? Que significaba divisiones de tormenta. Imagínense que son los nenes que salían a hacer, ¿no? O sea, imagínense todo. Entonces uno dice, bueno, la legitimidad de Hitler. Y bueno, ¿cómo fue construida la legitimidad de Hitler también? Si no fue también precisamente todos esos medios violentos.
previos a la... ¿Se entiende? Por eso te digo que es un contexto, es complejo, pero, y sobre todo para Hannah Arendt, ¿no? Que no sé si han leído la biografía de ella o la han escuchado, que bueno, ella, prácticamente el gran maestro de ella y su amante, que era Martin Heidegger, era un legitimante de los nazis, ella se tuvo que escapar, cuando llega a Francia la agarra el gobierno de Vichy, ¿no? Que vieron que los franceses en un momento apoyaron al nazismo, ¿no? Y tuvieron un montón de intervenciones, y ella la meten en un estadio de fútbol donde ponían a los judíos en ese momento, ella se puede escapar hacia Estados Unidos, etc. La biografía de Arendt es tremenda, ¿no? Entonces, sí, ella está hablando de esto, pero bueno, habría que ver dónde ponemos el comienzo de Hitler, ¿se entiende? Profe. Sí, María, ahora. Ana, la autora esta, a ver si entendí más o menos lo que he leído, plantea que el poder y la violencia son realmente opuestos, donde domina uno, donde hay uno que está dominando, falta el otro. En una parte leía que decía, cuando el Estado, ¿sí?, se encuentra débil o se encuentra ausente, ahí renace el dominio de la violencia, porque como que se invierten las relaciones. Sí, hay algo ahí que tenemos que pensar, habría que ver la cita exacta. Después, si buscas la cita exacta, vamos a entenderla mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nunca está ausente una cuando está la otra, ¿se entiende? En todo poder hay elementos de violencia, en toda violencia hay elementos de poder, ¿se entiende? Es decir, nunca está completamente solo. ¿Vieron que ella habla de la figura de la persona que es un neurótico, de un neurótico no, de que es una persona que llega al gobierno y empieza a desconfiar de todos y empieza a eliminar a todos sus asesores, etcétera, 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 hasta el punto de que queda solo, legitimado solamente por la violencia, ¿no? Ese es como una figura típico ideal, el último, ¿no? El tipo que le tiene miedo de decir un mensaje porque los mata, ¿viste? Es una representación, podemos decir, de Stalin, ¿no? O de esta psicología, ¿no? De un líder que se vuelve completamente loco, donde uno le tiene miedo de decir algo porque te corta la cabeza, ¿sí? Entonces es un gobierno del terror. Vieron que también está la palabra terror, que aparece ahí, que es bastante interesante. Entonces, sí, están en los dos hay. Lo que pasa es que hay un momento donde marcadamente es muchísimo más instrumental, ¿no? La palabra, la violencia. Donde ves, viste, está pensando en los tanques en la calle, etc. Vos lo que estás viendo es todo un pueblo movilizándose, ¿no? Y una represión, ¿sí? Y una represión estatal fundada básicamente en los mecanismos técnicos. ¿Se entiende? En los mecanismos técnicos. Es compleja la figura, es muy compleja la figura, pero podemos encontrar ejemplos históricos. Podemos encontrar, lo que hoy decía Sabrina es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante cómo también esto que decía Sabrina, cómo a medida que uno va perdiendo la legitimidad, ¿no? Empieza a ejercer determinados momentos de dominación de tipo violento. ¿Se entiende? Ante la pérdida de legitimidad política, es decir, de poder, uno lo que empieza a ejercer es medios técnicos. ¿Se comprende? ¿No? Lo que es interesante es que siempre el poder terminaría venciendo en la historia, ¿no? Sería una historia, una narrativa un poco bella, ¿o no? Piensen en el 20-21 de diciembre, ¿fue? En 2001, ¿no? O sea, salen todas las fuerzas policiales a controlar, ¿se entiende? Una manifestación, tiene un límite, ¿o no? ¿Se entiende? Tiene un límite. Porque hay una legitimidad que se vuelve, que Argentina, vieron que Argentina siempre tiene como, toda cultura nacional tiene momentos narrativos importantes, pero el 2001 se transformó en un momento narrativo importante. ¿Se entiende? Del orden político argentino. Cuando uno tiene que poner fechas, uno pone la vuelta de la democracia, ¿no? Digo, cuando habla de historia contemporánea, ¿no? La vuelta de la democracia y el juicio de las juntas, ¿sí? El juicio de la Junta es un momento fundacional, ¿no? de la Argentina, ¿no? Porque
porque por algo se dice nunca más, ¿se entiende? O sea, decir nunca más es bastante interesante, porque es como romper con la circularidad del trauma, ¿no? Y decir, pum, de acá vamos adelante, ¿sí? Nunca más. Ahora, 2001 fue también un elemento de también de un otro trauma, ¿no? Otro trauma. Que también, bueno, mostró los límites de la acción estatal frente a lo que se podría llamar el poder del pueblo. ¿Se entiende? Pero de alguna forma, yo te doy el poder, soy el pueblo, pero también te lo puedo sacar. Te lo saco cuando quiero. Exactamente, algo así, exactamente. Pero bueno, como ven, es un tema complejo. Bueno, otra pregunta, ¿algo más? No, a mí se me ocurre, por ejemplo, el poder que tienen todavía, que ostentan de alguna forma ciertos monarcas o ciertas monarquías o ciertos reyes en el mundo, por ejemplo, en Inglaterra. Se ve en los últimos días, bueno, todas las ceremonias de entierro, de fallecimiento, ceremonias funerarias, donde va la gente y aplaude a los príncipes, a los reyes que fallecen, como demostrando que todavía los tienen ahí arriba, ¿no? Sí, bueno, hay elementos ahí simbólicos muy importantes, y no es que la gente solamente los ama, ¿no? Hay elementos de nacionalismo muy fuertes ahí, ¿viste? De agarrar y pensar, ¿cómo pensás la nacionalidad, ¿no? En Argentina, ¿cómo pensamos la nacionalidad? Y bueno, cuando se murió Maradona, todo, ¿no? Se murió el 10, se murió todos nosotros. Para un inglés, su concepto de nación está representado precisamente por la realeza, ¿no? Precisamente por el rey. Digo, tampoco lo veamos como algo tan extraño, porque cuando se murió Maradona salir en plena pandemia, ¿no? Fue una masacre, ¿no? El gobierno quiso atribuírselo, agarrando y diciendo, bueno, lo velamos en la casa y se comieron un problemón, ¿no? Y se dieron cuenta como el efecto negativo que tuvo, ¿no? Digo, me parece que es eso, y también hay algo que en el caso argentino, o en el caso para nosotros, que tenemos una tradición que está fundada en contra un poco vieron que siempre nosotros, nuestra narrativa, ¿no? De la cultura nacional tiene que ver con romper las cadenas que nos ataban a la monarquía. Nosotros somos profundamente republicanos y antimonárquicos, ¿sí? En el sentido de república como precisamente opuesto a monarquía, ¿no? El primer uso de la palabra república, ¿no? Ustedes saben que los conceptos con la historia cambian, ¿no? Pero el republicanismo se está hablando precisamente de que no existan estas figuras de legitimación como puede ser un monarca, ¿sí? Norteamérica, también el republicanismo norteamericano tiene que ver con la figura del monarca, ¿no? O sea, monarquía-república fue la primera oposición, ¿no? Lo que es bastante interesante, nosotros tenemos toda esa actitud, entonces, claro, somos una sociedad altamente igualitaria, ¿no? Otras no son así, ¿no? Y una cosa que sí es significativo es, vieron que las revistas, no sé si conocen las revistas que leen en España, ¿no? Que hablan siempre de la realeza, ¿no? Que son como si fuera una revista Caras, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen esto? Entonces, no es que la gente sigue la realeza solamente porque creen en la realeza, ¿no? Por su legitimidad histórica, sino que también están completamente fogoneados, ¿se entiende? O sea, uno puede agarrar y vivir precisamente en España y leer una revista que se llama Hola, no sé si la conocen, una revista que se llama Hola, y puede estar leyendo todos los días qué hizo la princesa de no sé qué cosa, ¿no? Entonces vive en un mundo de fantasías, ¿no? Que es un mundo de fantasía y de realidad. Cuando se muere esa persona no la extraña, como si se muriera, qué sé yo, no sé, tipos pensadores como Emilio Dizzi, ¿no? Cosas así, que han sido importantes para nuestra formación cultural, ¿no? Intelectual. Es bastante interesante, por eso hay un trabajo que hay que hacer sociológico, ¿no? En eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Les parece interesante este tema? Sí, ¿Sí o no? yo Juan. quiero decir algo respecto de cómo por ahí dialoga un poco esto del ejercicio del poder y el ejercicio de la violencia, de lo cual Arendt hace como una separación con el primer texto, o con el primer autor que vimos que fue Bourdieu, en el cual por ahí, me parece, en esta separación, por ahí Arendt me suena, al menos así en una primera lectura, que deja fuera la cuestión de la violencia simbólica y que cuando el acto viene del Estado y hay una legitimación colectiva respecto a determinadas cuestiones, no es violento.
cuando en realidad sí, o al menos Claro, algunos sí pueden ser violentos. totalmente, es fantástico lo que decís, y esto para todos, ¿no? No es una respuesta solamente a vos. Fíjense lo importante de decir la teoría del autor del cual estábamos hablando, ¿no? Porque cuando agarramos y hacemos un paper o un trabajo, tenemos que definir, decimos, seguimos a tal autor, ¿se entiende? O sea, tiene que ver también con los momentos históricos. Arendt está escribiendo en los 60 y Pierre Bourdieu está escribiendo en los 80. ¿Sí? O sea, el momento de la violencia revolucionaria, que es uno de los grandes problemas que va a trabajar Arendt, en los años 60, imagínense, ¿no? Che Guevara, Congo, esto, el otro, plum, plum, ¿no? O sea, es un momento efervescente. En Estados Unidos, no sé si han visto ahora, hay miles de películas sobre las cosas que pasaban en los campos de Estados Unidos y sobre los movimientos estudiantiles, tanto en Francia como en... Entonces, digo, esta idea es la que está discutiendo Arendt, y ya Bourdieu, cuando empieza a escribir en los años 80, toda esa efervescencia había bajado, ¿no? También para pensar un poco el contexto de escritura de cada uno. Y en segundo lugar, que claro, Pierre Bourdieu está pensando en términos sociológicos y Hannah Arendt en términos de ciencias políticas, ¿no? Entonces, definiendo el campo que uno quiere atravesar o quiere indagar, va a tener que recurrir a uno u otro, otro concepto, ¿no? A uno u otro autor, digo, y una u otra teoría, ¿no? Pero me parece que está bueno porque, como vemos, no es tan fácil hablar de violencia. O sea, en definitiva, todo este curso tiene que ver con eso, ¿no? De que no es tan fácil, ¿no? Me parece que es lo que falta, ¿no? Siempre agarrar y pensar, decir, esto no es tan fácil, ¿no? Fermín, ¿querés decir algo? Te vi con ganas hace un rato. Sí, te quería preguntar, ¿y si la persona que está ejerciendo el poder hace que la otra persona se sienta infundida de temor? ¿Eso cuenta como violencia? Porque, digamos, la persona que ejerce el poder no amenaza ni ejerce violencia física, pero por alguna razón le hace sentir a la otra temor, ya sea imaginario de esa persona o efectivamente que hay algo que no se puede percibir que le hace sentir temor. ¿Ahí hay violencia o no? Claro, no, es interesante lo que vos decís. Yo lo que Me pongo a vería... pensar en las relaciones antiguas de padres e hijos, ponele un padre nacido en el 30, que jamás le pegó al hijo, que jamás lo amenazó, pero cuando era la palabra del padre, el hijo se sentía que se le venía todo encima. Totalmente. Bueno, ahí hay algo que es interesante. Primero que, fíjense que Arendt está pensando, ¿no? en la lógica de los gobiernos, ¿no? Está saliendo de Eloicos, ¿no? De la casa, y está pensando en la figura de la poli, ¿no? Está pensando en la política, ¿no? Precisamente Arendt, en otro texto, tiene un artículo que se llama Sobre la autoridad, ¿no? Porque precisamente la autoridad se ejerce en la familia, ¿no? En las iglesias, ¿sí? En las iglesias puede haber elementos de terror, ¿sí? En lugares donde existen legitimaciones que no tienen que ver con la elección, ¿se entiende? Que no existe lugar a la asamblea. Lo que se impone precisamente es un otro que ya de por sí está, podemos decir, legitimado, ¿no? Pero sin tu consentimiento. En ese momento es donde se puede establecer esto que decís vos, esta imagen del terror. Y es muy interesante lo que vos planteás. Porque, Sí, por pero el ejemplo, cura en cierto sentido tiene una amenaza, te vas para abajo, ¿viste? Como, totalmente. Por eso digo, fíjense que por eso la palabra clave yo no lo vería tanto por violencia, sino por la lógica de la autoridad, ¿no? La autoridad, vos pensá que funciona al interior de precisamente determinados elementos que tienen por terror y al mismo tiempo de que no podés impugnarlos, ¿no? La inimpugnabilidad. El poder político sí, podés votar a otro, podés elegir a otro, ¿no? Hay algo muy interesante en lo que vos decís, que tiene que ver con los orígenes de la palabra terrorismo. ¿Vieron la palabra terrorismo que todos utilizamos, no? En la Rusia del siglo XIX, ¿no? Y a principios del siglo XX,
cuando surge la imagen del revolucionario profesional, lo que decían era que el zar era como un padre que nos tenía aterrorizados. ¿Se entiende? El zar se presentaba como padre y dueño de todas las Rusias. Entonces, el terrorismo surge porque dicen que para oponerse al terror hay que generar un terror más grande. ¿Se entiende? A un monstruo hay que oponerse con un monstruo mucho más grande. ¿Sí? Esto que está como en la génesis del terrorismo ruso, ¿sí? ¿Se acuerdan los libros? Seguramente han leído a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Vieron que siempre en la atmósfera siempre aparecía un anarquista, ¿no? O un tipo que quería poner una bomba, etc. La legitimación que encontraban ellos era que para oponerse a la figura del padre, que está fundada en el terror, ¿no? Tenían que ser un monstruo mucho más grande, ¿no? Por eso también es tan importante el psicoanálisis. ¿Vieron cuando dice matar al padre? ¿No? No es que uno tiene que salir con un martillo, ¿no? Y pegar un martillazo en la cabeza, sino que tiene que ver precisamente con un efecto de liberación de todo ese temor, ¿sí? La figura paterna, ¿no? Kafka, ¿se acuerdan también? La literatura está plagada de estas cosas. ¿Se acuerdan la metamorfosis de Kafka? Esa interpretación que se da, ¿no? De cuando Georg Samsa se siente que es una cucaracha, ¿no? Cuando está en la casa del padre, ¿no? Es menos que un insecto, ¿sí? Esa disminución, etcétera, se funciona precisamente por esto de la autoridad. La pregunta que se va a hacer a Arendt, entonces, y con esto trato de responderte, es si en la modernidad existe autoridad. ¿Entiendes? A mayor desarrollo de lo moderno, menor posibilidad de que existan autoridades, porque clásicas se van a ir socavando, ¿se entiende? Y lo vemos un poco ahora. Viene un cura y te dice algo y vos decís, callate, vago, ¿viste? ¿Se entiende? O sea, el poder simbólico, ¿no? Esto que habíamos hablado la vez pasada, el capital simbólico, están constantemente siendo erosionados, ¿no? Somos erosionadores rápidos de la autoridad. Sí, Fermín. Sí, y también otra pregunta. En cuanto a la violencia y la dictadura, también tengo otra duda. ¿Y qué pasa con esas dictaduras yendo a, me parece, un concepto de Weber, que es la dictadura plebiscitada? Ahí creo que hay una relación diferente de la violencia con la dictadura, no sé si en menor grado, distinta forma que la dictadura típica. Hay un problema ahí, y te lo voy a responder con tu autor favorito, ¿no? Que se llama Carl Schmitt, ¿no? yo sé que cuando empezamos la cursada estuvo muy buena, a mí me gusta mucho que pensemos los autores. Carl Schmitt decía una cosa bastante interesante con respecto a la dictadura plebiscitaria, ¿no? Él, en este libro que se llama La dictadura, muestra dos modelos, ¿no? Primero la dictadura comisarial, que era la figura romana, ¿no? Que a uno le dan una comisión para ejercer algo, ¿sí? Y la plebiscitaria, que es aquella donde lo que se suprime es el concepto de representación. Se le dan poderes absolutos ante el plebiscito del pueblo que se manifiesta como ser existencial en la plaza. ¿Se entiende? Ahora, hay algo que es bastante interesante, la diferencia entre un gobierno y una dictadura, es que no es una asamblea el pueblo en la plaza. ¿Se entiende esto? Porque, como dice Carl Schmitt, das Volk kann nicht fragen, sondern nur antworten, dice Carl Schmitt. El pueblo no puede preguntar, sino solamente responder. ¿Se entiende? Y ahí reside precisamente el plebiscito, que el plebiscito ya te pone a vos en un sujeto de respuesta y nunca en un sujeto de enunciación. Es distinto a el poder que surge de la asamblea donde hay propuesta. ¿Se entiende? El plebiscito es solamente dicen, ¿estamos de acuerdo que vamos a tal cosa? Gritan, ¿viste? O no, una cosa así. ¿Sí? La asamblea es decir, ¿pero por qué me preguntas esto? La pregunta nunca es sí o no. ¿Vieron como una cosa que dice este tipo Zizek también? En el momento donde van a la Matrix, que le dice, ¿tomás la píldora roja o la píldora azul? ¿No? No hay dos posibilidades, siempre hay más posibilidades, ¿se entiende?
Por eso digo que la asamblea plebiscitaria de la dictadura no tiene la legitimidad que tiene la asamblea del poder. ¿Se entiende esto? El pueblo, siempre acuérdense de ese, en el momento plebiscitario de la dictadura, el pueblo solamente puede responder. Pero como dijimos desde que empezamos la clase, lo importante es la pregunta. ¿Quién pone la pregunta? ¿Se entiende? ¿Quién hace la pregunta? Está bueno en otros idiomas que se dice poser la cuestión, en francés, por ejemplo, poner la pregunta, ¿no? Porque está bueno, porque es como ponerla ahí sobre la mesa, ¿sí? Me parece que eso yo le diría la diferencia más importante entre lo que es una dictadura plebiscitaria, ¿no? Que es lo que va a trabajar Schmitt, versus un poder asambleario. ¿Se acuerdan cuando en el 2001 se cayó todo? Que la gente se juntaba en la calle y discutían, hablaban. ¿Se acuerdan de ese momento asambleario? Que eran muy chicos, ¿no? Pero hay mucho texto escrito sobre eso. Era como un momento donde la gente decía, ¿y ahora qué hacemos? A veces uno opinaba, ¿no? Después de los 5 minutos, bueno, cuando empezaron a apagar los corralitos, listo, ya está, ¿viste? Salimos a la calle todos a matarnos, a entrenar todos, porque se apareció de vuelta la imagen del soberano, ¿se entiende? Es interesante pensarlo. Así que bueno, otra pregunta más, algo más. ¿No? Bueno, ¿les interesa estos temas? Como ven, estamos entrando en lo que vamos a ver la clase próxima, que ya es la historia de la violencia en el derecho. ¿Se entiende? Es decir, ahora ya estuvimos viendo cómo se pensó en sociología y cómo se pensó en ciencias políticas. Vamos a empezar con Hobbes. Con Hobbes. ¿Dónde está la violencia? ¿Se entiende? Porque si hay violencia legítima, quiere decir que si la violencia es legítima, porque está calificada, quiere decir que hay otras formas de violencia. ¿Sí? Vamos a ver Como dónde cuando el presidente dijo, si lo entienden por las buenas me encanta, y si no me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¿Se acuerdan? ¿Dijo eso? No me acuerdo. Sí, Bueno, lo dijo. Sí. por las buenas o por las malas, ¿no? Me han dado el poder para que lo entiendan por las malas, eso fue. Bueno, fíjense, ¿no? Pero, claro, ahí están todos los problemas ahí está todo el problema del... Porque uno siempre lo piensa, ¿no? Es bastante interesante porque uno siempre lo piensa en términos de poder ejecutivo, ¿no? El ejercicio del poder. Pero nosotros como juristas lo que tenemos que hacer es agarrar y decir, bueno, introduzcamos también el poder del poder legislativo, ¿no? Y el poder del poder judicial, ¿sí? Para poder pensar precisamente un esquema de división de poderes, cómo se va a articular el problema de la violencia. Por ejemplo, ahora hay una ley que es sobre el aborto, ¿no? Sobre, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, ¿no? El título, no me acuerdo del título preciso de la ley. Y generó un montón de situaciones, ¿no? Y va a generar un montón de situaciones, ¿se entiende? Que algunos van a decir, bueno, pero si fue sancionada por una ley del Congreso, ahora no se puede por un reglamento no hacerlo, ¿se entiende? O sea, estamos en un momento donde, siempre se está en un momento así, donde hay que pensar con mayor claridad y poder encontrar también las aporías del sistema, ¿no? Con esto cerramos. Cuando pensamos el derecho, no podemos pensarlo más como un sistema lógico cerrado. ¿Se acuerdan que eso que aprendemos, ¿no? De la pandectística alemana, ¿no? O de Kelsen, ¿no? De la laguna, la palabra laguna del derecho, ¿no? Hablar de una laguna del derecho supone un sistema cerrado, ¿sí? Donde se puede generar una laguna, ¿no? Es mucho más fácil pensar el derecho en profunda contradicción entre sí, ¿sí? El derecho laboral, que tiene que ver el derecho laboral con el derecho empresarial, ¿no? O el derecho, hay un montón de derechos que por cómo nacieron, por cómo se piensan, por cuáles son los conceptos jurídicos que los determinan, ¿no? Son distintos de otros, ¿sí? Entonces, aprendamos a pensar la contradicción, y eso les va a servir para ser abogados, ¿sí? Saber posicionarse en la contradicción es en la misma historia de cada una de las materias, ¿entiende? ¿Quién está estudiando Derecho Administrativo? ¿O quiénes estudian Derecho Administrativo?
mucho. Bueno, entre lo que leen de un autor que se llama Marienhof, que escribía en 1960, y lo que leen en Casagne, es un punto de partida completamente distinto. Uno habla sobre servicios públicos y quería que hasta la leche fuera un servicio público. ¿Se entiende? Y el otro va a decir, el Estado solamente tiene que intervenir cuando la mano del mercado no ha intervenido, ¿o no? Son dos visiones radicales del Estado en la misma materia. Y después los autores, cuando uno a veces lee los escritos, citan a los mismos autores, ¿viste? En el mismo escrito. Y uno dice, no entendiste nada, ¿no? Están hablando de cosas completamente distintas. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Aprender qué visión de mundo se tiene cada uno, ¿no? Es así. Y también aprender las grandes revoluciones del derecho, ¿no? Para mí Casagne es la última gran revolución del derecho. Casagne es su grupo, ¿no? Casagne, Dromi, Barra, no sé, todos los autores de los años 90 son los tipos que hicieron la última revolución. Por más que no nos guste, o no nos guste, qué sé yo. Pero se sigue pensando el concepto desde la no intervención del Estado, ¿se entiende? Se sigue enseñando, se sigue planteando eso. Es increíble. Una revolución jurídica. Bueno, lo dejamos acá entonces. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Terminen de leer Arendt, por si tienen alguna duda, y después vamos a trabajar con